estoy hace 2 horas tratando de acomodar esto. Y por otro lado, no tengo el micrófono porque se quedó cargando. Bueno, se me hizo muy tarde, iba a salir a las 7 y son como las 9 más o menos, por ahí. Pero bueno, quiero dejarles algunas cositas así grabadas y mañana vamos a ver si coordinamos a qué hora, así se pueden unir y pueden estar. Cosas que quería decirles con respecto a los activos. Anoté todo acá. Y luego, hablando de la vitamina C, de lo que les decía ayer, tengo marcas para mostrarles. Por ejemplo, voy a arrancar con eso, con vitamina C. Marcas que a mí me encantaron y que recomiendo, sobre todo si viven en Argentina. Esta, miren, ya no me queda más, tengo que volver a comprarme. Es de Farmacia 11. Es un gel con unieferas de ácido hialurónico. Es así, miren. ¿La ven ahí? Apenita se alcanza a ver porque me quedan como para decirle hasta mañana, ¿no? Pues ya está. Pero esta crema, este gel que tiene esferitas de ácido hialurónico, lo bueno es que... ¡Hola! Ahí estoy bien. Ahora les voy a saludar. Recién arranco porque tuve un problemón para poner la cámara y el micrófono me terminó de cargar. ¿Cómo les va? A ver. Hola Laura. Hola Dani. Hola Juli. ¡Ey! ¿Cómo están? Tanto tiempo, estaba re nerviosa, les digo. Bueno, vitamina C que sí me gustaron. Arranco por eso y ahora me pongo a hablar con... de Posadas Misiones. Besazo. Vitamina C que sí me gustan y que les recomiendo. Repito, si son de Argentina, Unisfera de vitamina C de Laboratorio 11, entren a la página, lo compran. Hay una de esa marca que me olvidé de decirles en el short que se llama vitamina C proactiva, que son 2 partes. Una que te la aplicas y luego una bruma para activarla. Pero cambió la fórmula y ahora está muy líquida y no me convence. No gasten en eso, esta sí me gusta. La de Suldan, que les contaba, paren que voy pasando las cosas. Si supieran todo lo que tengo acá. La de Suldan, que les decía que en ese lugar de ventas que tenemos, que empieza con ML, para los que viven en Argentina, bueno, es esta. Miren cómo vienen. Esta es baratísima, ¿eh? Esta es así, la cajita, pero miren cómo viene la vitamina C. Vos sacás una, así, la abrís, te la pones y esto, chucu, lo tirás. Y se recontra mantiene. Ahora, quienes no viven en Argentina tienen mucha suerte de tener ciertas cosas. Ah, otra que me gusta es esta, me olvidé de decirles ayer, la de Dermagloss. El tema de este tipo de vitaminas es que se oxidan súper rápido. Ahora los leo, ahora los leo, pero no me quiero olvidar lo que estaba haciendo. Bueno, ¿cuáles no me gustaron? La marca de Glow Factor de acá de Argentina, no, me pareció gastar plata en algo que era mejor ponerme agua. No me resultó, compré 2, mi hija lo probó que tiene 26 años, yo que tengo 53, no me resultó para nada, pero para nada. Me ponía agua y era mejor que ponerme eso, no. Las que sí me gustaron, The Ordinary tengo, por ejemplo, acá hay más de una. Esta que es en polvo, que una vez se las había mostrado, que se mezcla con otro activo. A mí, por ejemplo, me gusta mezclarla con ácido hialurónico. De cualquier marca incluso, ¿eh? Esta es espectacular. Y luego esta que es una suspensión, que también está buenísima, pero en Argentina no tenemos un lugar en el cual vos puedas ir y elegir qué productos vas a usar, sobre todo de esa marca. Esta, en cambio, yo probé, pero es muy cara. La marca Isdin es carísima y para mí no se justifica tanto por el precio. O sea, esta trae vitamina C y del otro lado melatonina, pero hay marcas mejores. Iguales, digamos, porque es muy buena, pero hay mejores. Por ejemplo, Liderma. O sea, si son de Argentina, vayan por eso. A ver, tanto tiempo, nunca te encuentro, me dice Dani. ¿Cómo les va? Esperen que quiero leer un poco el chat para saludar. Hola desde Marvel, ¿cómo les va? Ay, ¿cómo están? Olis, hola Laura, hola Dani, hola Juli, hola Marce, hola Gaby. Ah, somos unos cuantos. Tanto tiempo, me dice, nunca me encuentro, pero acá estoy. Tengo para responderles tanto además. Otro tema, tengo acá activos, esto sí les va a servir un montón. Voy a hacer con esto seguramente un short, aunque yo con los shorts, miren lo que es esto, mis notas. Mucho como que no me hallo. Pero, y ahora si quieren charlamos después de todo lo que a ustedes se les ocurra, todo lo que me quieran preguntar. Acá estoy. Hola desde México. ¿Cómo te va, Susan? ¿Todo bien?
Me encanta, desde México. Ayer me escribieron un montón desde México. Activos. Presten atención a esto. Si lo que buscan es hidratar la piel, ácido hialurónico es lo ideal. Si tienen piel seca como yo o madura como yo, que tengo 53, y ya a partir del miércoles cumple uno más, o sea, 54. Como 54 es un montón, no me alcanza un ácido hialurónico solamente. Yo me tengo que poner además, previo a eso, otras cosas. Entonces, hialurónico para hidratar está genial, pero si tenés una piel como la mía madura, le tenés que meter otra cosa. Vitamina C, resveratrol, melatonina, esos son antioxidantes que están buenísimos para usar, además del ácido hialurónico. Y a la noche, retinol. Y día por medio lo que yo hago es, un día retinol, al otro día ácido glicólico. Glicólico, y me olvidé, sabía que me olvidaba algo, glicólico en concentraciones que no sean de peeling, chicos, que no sean concentraciones súper bajas, porque ahí sí nos hacemos un peeling y si el otro día te metes retinol, chao, no. Otra cosa, péptidos y nada más. Y silicio, fundamental para las pieles maduras el silicio porque ayuda. No soy una piba de 20, pero digamos, miren, tengo un montón de arrugas, ¿ven? Pero es como que me mantengo bastante ahí. Acá tendría que estirar un poco. Pónganle, ya lo vamos a hacer, no sé, me ataré. Después, para aclarar manchas, se los dije en otro, hice un video de ácido tranexámico que lo tienen acá. Para aclarar manchas y para todas las pieles el ácido tranexámico anda bárbaro. Y hay serums con ácido tranexámico que pueden usar. Eso lo recomiendo. También la niacinamida y el ácido acelaico. Eso para aclarar manchas. Después, pieles oleosas, pieles grasas, acné, ácido salicílico. Vayan por ese lado porque es lo que realmente va a solucionar todo eso. Para reducir arrugas, todo lo que uso yo, que les decía hace un ratito, péptidos, ácido hialurónico y retinol. ¿Cómo les va? Hola, Caro, qué lindo que volviste. Mil gracias. Alguien me dijo súper. Ahí. Ay, ¿cómo están? Hola. Ay, estás hermosa. ¿Te volviste a hacer plasmapen? Me lo voy a hacer acá en vivo. Me volví a hacer. Yo, por supuesto, acá con mi equipo. Con mi equipo de aparatito, me volví a hacer plasmapen, pero me tengo que volver a hacer. Y dije, me lo hago en el canal para que lo vean todos. Porque miren, acá ya me está haciendo falta y todo acá. Y me quiero hacer acá. Porque esta yo quiero. Entonces me tengo que hacer acá. Eso se los voy a mostrar a ustedes, por supuesto. Lo vamos a hacer acá. Bueno, otro activo para mejorar la textura, ácido glicólico. Hay serums, hay uno que está tipo suerito, que está muy bueno y es muy económico, se vende en todo el mundo. Además de enzimas biológicas que las tengo acá, se consiguen en todos lados. De la marca PB Serum, que también hay para pieles oleosas. ¡Hola! Ahora saludo uno por uno. Pero bueno, ya me olvidé de qué estaba hablando, ¿no? Para mejorar la textura les decía ácido glicólico. Sí, dije, tengo 53. Esa es mi edad. Hasta el miércoles. El miércoles tengo 54. A partir del miércoles voy a tener uno más. Sí, sí digo mi edad y no tengo ningún problema. Tengo una hija de 26, así que mucho, por más que quiera esconder la edad, con una de 26, casi 27, es medio imposible esconder la edad. Luego, para la luminosidad, chicos, vitamina C, péptidos, resveratrol y melatonina. Y creo que con eso ya les dije un montón de cosas. Voy a leerlos y sigo porque tengo más activos para ustedes. A ver, Elba está en Chile. Elba, no sabes lo que te extrañé. ¿Cómo estás? Julieta, Carito, ¿vas a hacer un live sobre suero de salmón? Sí, Julieta, lo voy a hacer. Mira, me estás leyendo la mente, porque eso lo tengo escrito acá. Voy a hacer, me voy a hacer en vivo, si les parece a ustedes, me voy a hacer en vivo microneedling con, justamente con, ay, me olvido las cosas, chicos, con PDRNs con salmón. Dije mi edad, sí, 53, cumplo 54 el miércoles, así que si me quieren decir feliz cumpleaños, acá estoy. Gracias, Elba. Elba que está en Chile, pero estaba en Suecia, la amo, es una genia, Elba. Pisciana como yo me ponen acá, cumple el 7, Vane. Vane, ¿cuántos cumplís? Porque yo cumplo 54. Pero es un número la edad, chicos, la verdad es que no me hace nada. No me jode para nada cumplir años, vamos a hablar así.
Mirá, acá tengo lo que iba a hacer, lo del salmón, lo que te decía. 47 tiene Vane. Bueno, el 7, feliz cumpleaños. No me voy a acordar, así que me vas a escribir un mensajito. Soy Vane y yo te voy a poner feliz cumpleaños. Miren, los videos que se vienen. PDRN, microneedling con salmón, como me estaba diciendo recién Vane. Elba, que se vuelve en abril a Suecia, tengo cositas para contarle después con respecto a eso. Exosomas. Videos de exosomas los voy a usar, los voy a aplicar acá, voy a contarles todo. Para los fans, prepárense porque va a haber videos así, para los miembros, no los fans, videos exclusivos también. Después, con respecto a microneedling hay muchísimas cosas nuevas, todo eso se los quiero contar. Con respecto a peeling, quiero explicarles todo también. Voy a hacer videos específicos, pero va a ser una especie de curso en el que van a tener en varios videos todo. Mi intención es que ustedes saben que cuando se hacen un peeling se descaman, ¿no? Renuevan la piel. Renovamos la piel, pero también renovamos la piel si me hago, no sé, una punta de diamante. Ahora, ¿qué buscamos después? ¿Yo qué quiero? Renovar la piel y qué más. Porque si ves para renovar la piel me pongo cualquier cosa. No, la idea es que vos renueves esa piel y que además tengas el efecto que tu piel necesita. Por ejemplo, ¿necesitas hidratación? Es ácido glicólico, salvo que tengas piel oscura. Ahí vamos con otro, no con el ácido glicólico. ¿Necesitas reducir arrugas, líneas? Bueno, hay otro peeling, tenés retinoico, peeling de ácido retinoico. Manchas, todo tipo de piel, esto es buenísimo, ácido tranexámico. Hay peeling ácido mandélico, hay un montón de cosas. Miren, acá tengo, a ver qué es este. Tengo los anteojos acá porque además los 54 vienen con falta de vista. Acá tengo uno de ácido tranexámico, que es en una concentración que ya se los voy a mostrar y ya lo van a ver. Si tienen piel oleosa, hay peelings específicos para eso, pero no usen cualquier cosa, porque la idea es descamarse y después mejorar ese aspecto de la piel, para que la tengas cada día más linda, más brillosa. A ver, nena, son lentes, me pone. Pará, te extraño mucho, me pone Elba, te quiero, Elba. Gracias. Regreso en abril a Suecia. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Elba se está riendo. Bueno, esas cosas les quería contar. Después contarles que tengo protocolos para tratamiento que les voy a compartir, que los voy a hacer acá y que los voy a, además, hacer en vivo, seguramente. Uno tiene que ver con el uso de alta frecuencia, que para mí es el equipo 1. Si a mí me dicen hoy, yo les decía antes, si a mí me dicen hoy, agarra algo de acá y salí corriendo que no vas a tener más nada, yo agarraba un Dermapen. Hoy me dicen, agarra algo de ahí, cualquier cosa, las que tengo acá, miren que tengo luz pulsar, tengo de todo. Agarra algo de ahí y salí corriendo, agarro alta frecuencia y un Dermapen y con una de cada mano, con eso me voy corriendo. Porque con eso tenemos todo. Ni hablar si además tenés para hacerte radiofrecuencia. Entonces, con muy poquito, un Dermapen puede ser, chicos, un Dermaroller, ¿eh? No tienen por qué ser súper costoso. Hay un montón baratos, como esto, por ejemplo, y vas a lograr los mismos resultados. Este es un Dermaroller. Bueno, por ahí tengo otros. Pero con 2, 3 cositas y una rutina en donde sean constantes, porque acá lo que hay que hacer es lograr constancia. Es decir, todos los meses me hago, todos los días me limpio, todos los días me acuesto y me saco el maquillaje antes. Que eso yo no lo hice durante, como, no sé, de joven no lo hacía. No lo hacía y bueno, después empezaron los problemas y después empezamos a hacer todo esto, ¿no? Porque había que revertir todo eso que hice mal. Estoy transpirando mucho, pero porque estoy nerviosa. Yo me hice Plasmapen, Caro, ¿cómo te lo hiciste vos? Y fue fantástico, me dice, Plasmapen me lo voy a hacer. Hay un video, no, hay 2 o 3 de Plasmapen, pero me voy a hacer acá porque ya me toca otra vez y les voy a mostrar de cerca lo que quiero tratar. Miren, con toda la vergüenza del mundo, pero acá estamos en confianza. Miren. ¿Ven? ¿Ven esto? Todo eso me voy a hacer con Plasmapen. Además de la frente yo creo que la tengo así por el Dermapen y el cuello y el escote también, por el Dermapen
y por hacerme el Plasma Pen. Realmente me resultó súper. Lo uso con anestesia, con crema anestésica, porque realmente el dolor ese que pasé en los videos, nunca más. Lo voy a hacer y me voy a poner crema anestésica también. Así que, bueno, ya van a ver todo. Después, protocolo les digo, limpieza de alta frecuencia y todo lo que se puede hacer, que es muchísimo más de lo que vieron en ese video. Después, alta frecuencia combinado con radiofrecuencia, otro video que les voy a mostrar, con microneedling. Luz LED, terapia LED, el de las máscaras, hay máscaras que son muy buenas y súper económicas, más baratas que las cabinas y hasta mejores les diría porque tienen más potencia. También videos de ese van a tener. Protocolos capilares, miren el pelo lo largo que lo tengo, lo horrible también, ¿no? Porque no me hago el alisado hace un montón. Chicos, si me paro y esto es como me lo tendría que cortar un poco, pero si me lo aliso es demasiado largo. Pero para que crezca mejor, para que crezca más rápido, protocolos tenemos también. Algo súper importante que voy a hacer y que les voy a mostrar es las líneas de los labios de acá. Esas que se forman acá. Bueno, si no tengo, yo que vivo tomando mate todo el día, es por hacerme esto que lo hago con un Derma Roller generalmente, ni siquiera con Dermapen. Igual lo voy a hacer de las dos maneras, con Derma Roller y con Dermapen. Para el código de barra, las líneas de los labios. Me está resultando muchísimo. A mí y en otras personas también. Entonces eso se los quiero compartir. Después, para piel madura, chicos, todo porque acá tenemos la piel madura, necesitamos hacernos todo. Para piel grasa también. Para algunas cosas con respecto a piel grasa la voy a agarrar a mi hija, que tiene piel oleosa, la voy a sentar acá al lado mío y vamos a hacerle cosas a ella para que vean cómo y puedan ver fotos también. Ah, con respecto a eso me habían preguntado por el tatuaje si logré eliminarle por completo el tatuaje a ella con Nitzel. No, por completo no. No se fue el 100%, se desvaneció muchísimo, sí. ¿Se fue del todo? No se fue del todo. La realidad es que hace falta algo más potente. El tatuaje es en negro, acá, en esta zona acá del pliegue, del brazo, en un lugar también muy sensible, en donde todo el tiempo por flexionar el brazo también se lo lastimaba. Entonces lo dejamos ahí y va a buscar otra manera de eliminarse ese tatuaje. Pero con el Nitzel solo o Neatzel, como quieran, no fue suficiente. Sí me súper resulta el Nitzel o Neatzel para las manchas de la cara, eso sí, para eso sí lo uso porque sí me resultó. Después, a ver, ¿de qué me estoy olvidando? Me preguntaron a ver, qué alegría verla de nuevo, me trata de usted ya. Ya arrancamos mal, porque si yo te estoy diciendo que tengo 53 y que cumplo uno más el miércoles y que estoy vieja y vos me tratás de usted, pero no, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, disculpen la hora, chicos, vine red. Ay, reina de la belleza, me dice el Balamo. Hola Gaby, ¿cómo andás? Ay, qué alegría, chicos, estar acá otra vez. No saben cómo extrañaba esto. A la vez pasaron tantas cosas que me impedían estar. Entre ellas, me recibí de otra carrera universitaria de grado y otra de posgrado. Además pasé por unas cuestiones familiares. Estamos muy bien, estamos muy bien. A ver qué me dicen algo importante acá. Lástima que los laboratorios, eso quiero leerlo. Lástima que los laboratorios ahora nos piden recetas médicas. Contanos qué laboratorios usás. Soy de Argentina, me dice Pamela. Me encanta la pregunta de Pamela y antes de seguirle voy a contestar esto. Que arranqué el vivo con esto. El tema de Argentina es el siguiente. No todos los laboratorios te venden cualquier cosa. Por un lado, ahora podés hacer compras internacionales en otros sitios y te mandan. Por ejemplo, si vos querés PD Serum, enzimas biológicas, acá está esta, por ejemplo, que son recombinantes. Esto es súper recomendable. Estas, exosomas. Esto está en el mundo, en todo el mundo. Por compras internacionales esto lo puedes traer, pero yo no voy a ir con los laboratorios que sí te van a vender acá. Bueno, estas son otras, todo esto lo voy a usar acá. Después, una cosa que me traje de esta manera, haciendo una compra internacional en otro lugar, que no es mercado, ya saben, no le voy a hacer publicidad yo si nadie me lo paga, fue esto, un
Peeling para el área de los ojos, para la zona periocular, que es todo esto, me llegó impecable. Y lo compré así. En el laboratorio, en Mesoesthetic. Esto me lo mandaron a mi casa. ¿Tardó? Sí, pero lo mismo que si lo hubiese comprado en otro lado. Otra cosa que les quiero decir... sigo con Pamela primero, sigo con Pamela. Laboratorios. Hay un montón de cosas que podés conseguir en Farmacia 11. Y después, en otros países usan, en otros países me refiero al resto del mundo, sobre todo en Europa, en el norte de América también, pero mucho en Europa, usan ciertos serums para trabajar con microneedling, bueno, yo eso se los voy a mostrar. Voy a hablar con alguien de que vive en esos lugares, esto lo voy a hacer más o menos para el mes de junio. Y le voy a decir, mostrame ahora vamos a los lugares donde compras, mostrame todos los serums que usas. Y entonces voy a hacer que esa persona, que va a ser médico y médica, me muestre qué cosas usar y qué cosas se pueden usar para que acá se busquen las mismas cosas. Sigue haciendo compras internacionales, todo esto otro sí se puede conseguir. Hay un laboratorio que se llama Roden, se escribe así, R-O-D-E-N, que vende exosomas, peelings, acá en Argentina, en Argentina. Así que Pamela, busca por ese lado y todo lo que yo vaya encontrando que se vende en Argentina y que es bueno, vengo y lo traigo. Como por ejemplo, hoy mostraba esto, una vitamina C de la marca Sulderm, que es esta, que es de venta libre, que sale, como decimos acá, 2 mangos y que viene así, ¿ves? Viene en dosis. Esta de hecho te dura 2 veces si querés. Yo la uso una porque estoy grande. Y la uso también en el cuello y en el escote. Esto es baratísimo, mucho más barato. Por ejemplo, con lo que me compro un serum de la marca Dermagloss, de esta que les mostraba, me compro 3. 3 de estas, el mismo valor que uno de estos. O sea, es barato realmente. Y es muy, muy buena. Esta la conseguís en el lugar ese que todos compran, ML. O directamente buscas Sulderm y se lo compras a la guita, sale más barato. Otra que me gusta un montón, Farmacia 11. Entren a la página de Farmacia 11. La que no me resultó porque le cambiaron la fórmula es la vitamina C proactiva. Por favor, Farmacia 11, volveme a la fórmula anterior que me encantaba. Entonces la que estoy usando de ahí ahora es esta. Vitamina C con Uniesfera se llama. Es un gelcito así que tiene, no sé si se alcanza a ver, las pequeñas esferitas que se abren cuando vos te las pones en la cara. Entonces no se oxida. Está buenísima, tiene un olorcito riquísimo además. Todo eso en Argentina se consigue. Lo que no conseguís acá, entras a compras internacionales, entras a los lugares que venden, uno que empieza con T y otro con sh, ¿sí? ¿Me explico? No quiero dar los nombres. Y te los mandan. Te mandan todo lo que quieras. The Ordinary, exosomas los que quieras. Mucha cosmética coreana mandan todo. Hay que saber qué comprar, pero les muestro todo yo acá. Y si no, la opción siempre de comprar los productos que se venden acá. Ya te estoy diciendo, entra a Roden, Laboratorio Roden, y hay otros 2 más que me estoy olvidando el nombre en este momento, pero para el próximo vivo te los tengo, esos nombres, así entran y buscan ahí. Bueno, ¿qué más les quería decir? No sé, me olvidé un montón de cosas, pero exosomas, plasma PEM, sigo por supuesto con microneedling para todo. Radiofrecuencia y alta frecuencia combinados es algo que me dio muchísimos resultados y se los quiero mostrar. Y todo sobre peeling, que va a ser prácticamente un curso. La prolija tiene todo listo. Así que eso también, para que sepan qué elegir, qué comprar, dónde y en qué lugar no les van a arrancar la cabeza. Además, como decimos en Argentina, algo que no resulte caro, que sea bueno y que te lo vendan sin receta y que lo puedas usar sin correr riesgos. Liderma tiene cosas muy buenas, ¿eh? Ante la duda, Liderma es algo que yo recomiendo. No me pagan, no nada, pero probé tantas marcas argentinas que, bueno, tengo que decir también que además de Liderma hay otra marca argentina que es muy buena y no sé por qué no está tan promocionada, que es Prodermic. Ninguna me paga nada, a mí nadie me paga nada, chicos, pero esas dos son marcas súper buenas. Y todo lo demás, todo lo que quieran de laboratorios, vamos a encontrar de dónde comprarlo. Vamos a encontrar dónde, porque a través de compras internacionales, desde estos lugares, esas cosas las conseguís.
Creo que con esto hablé rapidísimo y no tengo agua. Así que bueno, creo que con esto les dije todo. Les muestro solamente el ácido requinoico que estoy usando, que uso yo. Esta es la tretinoína, que ya se les había mostrado una vez. Se los vuelvo a mostrar, neotretin. Esto en la farmacia es de 0,25 la de arriba y 0,50 la de abajo. Siempre hay que empezar con 0,25. Esto no es lo que yo uso porque yo uso esta. Yo uso Retiskin, que tiene ácido retinoico en ese porcentaje, que es 0,05. Porque ya si lo usas al 0,5 para arriba es un peeling. Que también me lo voy a hacer acá. Y les voy a pasar donde lo compran, por supuesto, también. Así que bueno, recuerden, esto no me resultó. La marca de Glow Factor no. Probé y no probé una sola cosa, probé un montón. No me gustó para nada. Creo que es mucha publicidad, mucho marketing que hacen en redes sociales y en realidad cuando te vas al producto. De hecho, tienen un producto que supuestamente tiene algo que se llama bakuchiol, que es un antioxidante, que ya les voy a comentar bien de qué se trata, pero ellos lo venden como bakuchoil. O sea, ya se le está poniendo mal el nombre, a mí medio que me hace ruido. Pero bueno, se los tenía que decir. Ya después vamos a hablar un poquito más de todo eso. Sobre peeling, todo sobre peeling van a tener. Vamos a hacer microneedling, mucho con alta frecuencia, muchísimo con alta frecuencia. Radiofrecuencia un montón y vamos a probar muchas. Microcorrientes ahora en junio, julio voy a ir en busca de una, a ver si consigo, que es económica y va a estar al alcance de todos y en todos lados. Pero tengo que ver si la consigo porque que no la encuentre cuando vaya. Así que bueno, sigue microneedling, sigue plasma pen, todas me voy a hacer, incluso me voy a hacer el abdomen, para que ustedes vean, y porque me lo tengo que hacer también. Corporales voy a empezar a hacer con mi propio cuerpo, acá. Así que bueno, después de casi media hora, a ver si tengo alguna pregunta para contestarles. Hola Carolina, me dice Lu. Hola Lu, ¿cómo estás? Probé Liderma y Prodermic. A ver, vamos a ver. Y me quedo con Excel, mira. Vos me estás leyendo la mente, me parece. No, no es Excel esto. Pero sí, Excel es muy bueno. Tiene muy, muy buenas fórmulas. Sí, lo probé y lo uso. Pensé que ese frasquito que estaba ahí era de Excel y no, es de otra marca. Pero Excel sí también me gusta mucho. Pasa lo mismo que con Prodermic, ¿viste? Es como que son marcas que no están por ahí muy promocionadas, pero la verdad es que son buenísimas. Liderma es muy buena también. Conozco Prodermic, me dice, Janet, ¿viste? Está bueno. A ver, para estrías anchas, blancas, antiguas, ¿hay algo efectivo que disimule al tacto y el grosor? Muchas gracias desde Asturias, España. ¡Ay, cómo te va por allá! Mira, hay dos cosas que te puedo decir que haciéndolas y con constancia, por ahí eso lo podés un poco. Una es Plasma Pen, que es lo que yo me voy a hacer acá. También me hice microneedling, pero yo creo que para eso tenés que ir con un Derma Roller, que es más barato. Y vas a poder abarcar mejor esa zona. Pero con lo que realmente vos... Porque vos imaginate que vos tenés, ponele que esta es la piel y la estrella es un surquito que te quedó acá. Entonces, la manera de disimularlo sería estirando ese surquito, ¿no? No es lo mejor mi mando. Pero bueno, imagínense que acá yo tengo una estría, si yo esto lo estiro, se ve diferente. Bueno, esa tensión, esto, con la estría lo logras con radiofrecuencia, con microneedling. Si usas alta frecuencia y radiofrecuencia después, buenísimo también. Y bueno, ya después puedes hacer plasma pen y otro tipo de cosas por ahí más directas. Pero, comprarte un plasmapen o hacerte plasmapen solamente por eso, empezá con otras cosas. Vamos a arrancar con mis estrías que son así. Y las vamos viendo, ¿les parece? ¿Quieren? Yo no tengo problema, yo me pongo acá y arrancamos. A ver. Ole, me dice Francisca. Ay, hola Francisca, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias a vos. A ver si tengo más preguntas. Hola, Lu. ¿Qué retinol recomiendas que se puede conseguir en Argentina? Yo uso este, lo compro acá en Argentina. Hay un montón, pero yo te cuento el que estoy usando yo desde el año pasado, no, el anterior para acá. Se llama Retiskin. Al 0,05 es este. Este es el que yo estoy usando ahora, me encanta, realmente me gusta muchísimo. Y además es barato, es económico. Este está bueno.
Este lo conseguís en farmacias. Después, si vas a comprar en lugares que no son comerciales como la farmacia, bueno, las marcas que te decía recién tienen retinol que están buenos. A ver, Carlos, me expresé mal. Me dice Plasma Pen con tu tutorial y es fantástico. Gracias, me dice Gabriela. ¿Me dice Gabriela? ¿Gabriela? Sí. ¡Ay, bueno! Me encantó. Sos el conejito nuestro. Sí, soy el conejito, sí. Pero, chicos, ya a esta altura, todo lo que me tenga que hacer me lo hago y se lo voy a mostrar. ¿Por qué me escondería? Yo tengo turno para 15 días para el Plasma Pen. Ya estoy leyendo mal. Esperen, vamos a hacer algo. Me pongo los anteojos, porque además de lentes de contacto uso anteojos. A los 53 te pasan esas cosas. Yo tengo turno para 15 días con el Plasma Pen. Me lo voy a hacer gracias a tu canal. Ah, igual estoy medio... Está medio asustado, dice Luciano. Escucha, no te asustes. Fundamental, escúchame Lu, presta atención. Que te pongan crema anestésica, porque lo que yo sufrí mientras me lo hacía, no, no se lo recomiendo a nadie, chicos. Igual me lo voy a volver a hacer acá con crema anestésica. Me hice muchísimos más puntos, mayor cantidad de injurias se llaman, ¿no? Quedé espectacular. Después me sentía, era Pampita 2025, yo me sentía divina, me sentía divina, pero sí con crema anestésica la cosa se ve como cambia. Si te ponen crema anestésica, andá con total tranquilidad. Recordá, fundamental, protector solar después, siempre, cada 3 horas te pones. Aunque sientas que tenés una pasta, vos te pones, enjuagate muy suave después, sobre todo antes de dormir, te enjuagás bien suave. No retires las costras, por favor. No las retirás. Si vos te cuidás bien eso, tiene que ser un espectáculo el resultado. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? ¿Cómo andas, Lu? ¿Todo bien? ¡Ay! Ya recomendé retinol. Un poco más avanzado que los comerciales, me dicen. Ah, mejor que el B3, sí. Este es mucho más potente. Mira, te digo más. Este es de 0,05. Este yo lo compré en la farmacia. Pero viene a porcentajes mayores. Ojo porque ya cuando vas al 0,5, 1, ya es un peeling. Retinol ese, yo no lo cambio por nada. Hola, Caro, estoy empezando con Dermapen. Tengo de todo. Manchas, arrugas, flacidez. ¿Qué tratamientos o aparatología puedo combinar? Justamente lo que hablaba de los videos que se van a venir acá en el canal y que me voy a hacer y en vivo. Perdí las hojas. No, las encontré. Acá están. ¿Qué cosas podés combinar? Alta frecuencia. Hoy les dije, si yo me tengo que ir corriendo de acá con algo, agarro un Dermapen o un Dermaroller, un Dr. Pen que está cargando por ahí, alta frecuencia y me voy. Salgo corriendo. Con eso tengo todo. Ahora, ¿con qué podés? ¿Por qué alta frecuencia? Porque con alta frecuencia tratás todo. Acné, la microcirculación, bien superficial, entonces te va para todo tipo de piel. Lo puedes usar en el cuerpo, en la cara, en los brazos, en la espalda, en donde quieras. Para el acné, la piroliosa es genial. Para el crecimiento del pelo, chicos, miren lo que es esto. Ya me voy a hacer el alisado definitivo, sí. Sí. Estoy esperando que se vaya un poco el calor porque la realidad es que me lo hago sola y hace mucho calor para andar con el secado. Después, radiofrecuencia es otra cosa que te puede servir. Radiofrecuencia para flacidez, radiofrecuencia. Las estrías las tratas con Dermapen. Alta frecuencia siempre antes de hacer todo eso. Ahí tenés todo. Después, si querés meterte un poco más de complejidad a las cosas, puedes usar electroporación, puedes usar lo que les dije recién, que ya me lo olvidé. Ay, Dios mío. No quiero cumplir más años por esto. Plasma Pen, otra cosa que puedes usar. Hay un montón de cosas, pero me parece a mí que con el Dermapen ya para que arranques tenés para hacer de todo, ¿eh? Pero Dermapen con alta frecuencia ya tenés un súper protocolo. Si le metes una máscara LED a eso, otro súper. Y si le metes radiofrecuencia ya sos un 10. Todo eso vamos a hacerlo acá. Yo estoy tostada, me dice Marce, yo estoy tostada y tengo que esperar para volver a hacerme. Yo me lo hago casi todos los años, soy dermatocosmiatra, así como yo, y obviamente con crema anestésica, sí. Sí, si estás tostada ni se te ocurre hacerte nada. Pero bueno, sos dermatocosmiatra, sabes bien cómo son las cosas y tenés toda la razón. Yo me hice en el cuello y dolió y ardió mucho. Arde, duele, chicos, sí. Yo uso después
ahí, como les está poniendo, a ver tu nombre, Marce, Cicaplast, que se las mostré en el video cuando me hice el Plasmapper, que me lo voy a hacer de nuevo acá y creo que en marzo, sí, hoy el mes que viene y es mañana. Miércoles es mi cumpleaños, acuérdense. Me voy a hacer acá Plasmapen, uso Cicaplast después y uso mucho protector solar, igual que cuando me hago peeling. Hermoso me ponen, ay, gracias. El Hyaluron Pen y mesoterapia virtual, ¿puede utilizar para introducir activos reductores? Yo te diría esto, activos reductores tenés más de una cosa para hacer. Puedes usar un Dermapen, un Dermaroller y el activo va a ir a donde tiene que ir si usás, por ejemplo, exosomas o si usás enzimas biológicas como estas, por ejemplo, que ya las vamos a usar todas acá. Exosomas, eso va a ir al lugar en el que tiene que ir, porque va a buscar el lugar al que tiene que ir a trabajar, digamos, de esta manera. Entonces, hacelo con eso. Con mesoterapia virtual, que es electroporación, por supuesto que también es una de las cosas que más me gustan y que más resultado me digo, además, la electroporación o meso virtual. Sí, usa eso. No tanto, yo no te diría que Hyaluron Pen, andate con la meso virtual, con mesoterapia virtual o con Dermapen o Dermaroller. Sí, me lo hizo mi dermatóloga, me dice Lu, el Plasmapen, más que nada tengo un poco de miedo, como te decía, porque tenía algunas manchitas en la piel, las cuales ya no tengo. Con el tiempo se te van. Sé muy constante, por favor, con el protector solar. Mirá que si te llega y me pone, me daría bronca que me vuelva a salir melasma. Mirá, si te llegara a quedar alguna marca, alguna manchita que con el tiempo, pasados 3 meses, vemos que no se te fueron, bueno, yo ahí te voy a recomendar qué productos usar y qué cosas hacer para eliminarlas. Igualmente tu dermatóloga va a saber hacerlo y no te va a dejar ninguna marca. Pero bueno, estoy yo para darte una mano, cualquier cosa. Yo usé Aquapor, me dice acá Vane. Sí, a mí Aquapor, mira, y ahí algo tenía que tirar. Acá tengo, hay stamps, hay dermarollers, hay Hydra Needles, hay de todo. Esto, por ejemplo, es como un aquastamp, pero es con forma así como de rodillito, que tiene agujitas ahí arriba. Que ya acá lo voy a usar con ustedes. Aquapor es una crema, lo que me está diciendo Yani, pero me hizo acordar que tenía esto ahí, no me quería olvidar de contárselo. Aquapor es una crema que es de Eucerin, que es muy buena, que se usa de la misma manera que el Cicaplast. También es excelente, cualquiera de las dos. Es más barata igual Aquapor, así que yo sí, Aquapor estaría recomendando. De nada, Luciano. Bueno, me parece que no tenemos más preguntas. ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Quiere saber algo? ¿Quiere que les cuente algo? ¿O si les digo así con qué venimos la próxima? Esto que les decía de los activos, voy a tratar de hacer un short, un videito cortito, en donde les dejo, y si no tienen el vivo, en donde les pongo qué activos para cada tipo de piel, y eso es lo que ustedes van a tener que leer. Primero en el momento de ir a comprar, y después cuando ya se van a comprar algo, agarran así, y dicen a ver si tienen lo que yo necesito, y se fijan, si es así la letrita, se ponen anteojos, como yo, y eso es lo que van a usar. Pero bueno, PDRN es lo que se viene, exosomas es lo que se viene, enzimas biológicas, Plasmapen, peeling y bueno, sigo con lo de siempre. Otra vez radiofrecuencia, microneedling, miles de cosas para el código de barras que me resultó espectacular. Así que, a ver, Luciana me dice, es que si me dejas te sigo preguntando, pregunta lo que quieras. Para radiofrecuencia, acá me ponen, esa pregunta me gusta. Para radiofrecuencia, ¿qué marca recomiendo? Bueno, primero tengo que saber dónde vivís. ¿Por qué? Para quienes viven en Argentina, por ejemplo, hay una marca, esta me encanta, de mis aparatos, esta es mi preferida. Esta se llama Trimax, es de Laboratorios Noto, pero hay un montón de otras que están buenas. Tengo una, por ejemplo, que se llama BioLift, que está ahí abajo. No importa si es tripolar, monopolar, lo importante es que cumpla la función y que ustedes sean constantes con el uso. Simple. Después decime de dónde sos y te recomiendo. O pasame algún link y te digo si está buena o no.
Hola, Mónica se pone contenta a saber que he regresado. He vuelto. Renací. Para reducir los surcos. Esperen. ¿Para reducir qué surcos? ¿Esto que tengo yo acá? ¿Esto? ¿O esto? ¿Por qué? Para hacer esto, radiofrecuencia, que es lo que me voy a hacer acá. Vamos a ver los efectos de todo. Radiofrecuencia, Dermapen, microneedling con Dermapen, con Stamp, con Dermaroller, con lo que sea. Alta frecuencia también. Para combinar las cosas y hacerlos de manera constante va a ayudar un montón. Y además, para tensar un poquito, uso productos que tengan silicio. Eso empecé ahora, porque el silicio ayuda con este temita de la flacidez, sobre todo a esta edad. A ver, me habían preguntado algo. Soy de México, me dice. Bueno, voy a buscar, ¿sabes qué voy a hacer? Vamos a buscar links de México para saber, para asegurarnos de que sea algo bueno, ¿viste? Y no estar en sí. Ay, me dicen, hola, Caro, qué bueno verla en vivo. He aprendido mucho con sus videos. Saludos desde Colombia. Juliet, pero muchísimos besos para todo Colombia. Soy de México. Besazo para todos. Bueno, chicos, después de 41 minutos 22 segundos, los voy a dejar. Si quieren y les parece y tienen ganas, mañana hacemos un vivo para responder preguntas para todos. ¿Sí? Déjenmelo saber, anótenmelo por ahí. Y yo me vuelvo a conectar, arreglamos un horario, así todo el mundo sabe, y nos vemos. Pero bueno, después de 41 minutos 43 segundos, contando ya, los voy a dejar. El miércoles es mi cumpleaños, recuerden, sí, tengo 53, cumplo 54. Soy grande y hago las cosas que hago y lo que ven es lo que tengo, no tengo ninguna cirugía. Espero no tenerla nunca, chicos. Así que bueno, argiriline, hermoso, sí. Me encanta usar argiriline y mañana les voy a contar de eso. Me lo voy a anotar porque si no me olvido. Antes de Plasmapen, que me voy a hacer... Pará, porque quiero contestar esto. Me pone Luciano, yo antes del Plasmapen que me voy a hacer, me hice 2 sesiones, una por mes, de Dermapen. La verdad me gustó mucho, pero... Ah, le cobraron, dice así, 70 luquitas, dice. Cada vez que... Bueno, no. Un Dermapen te va a salir más barato para hacértelo vos y ni te digo un Dermaroller, ¿sí? O algo así. Porque la idea es que abrir canales para que la piel se repare sola, para que trabaje, genere colágeno, genere elastina. No pague más 70 luquitas. No sé de dónde sos, pero si sos de acá donde digo yo, 70 luquitas, ¿sabes todo lo que es? No, no los gastes. pero bueno. Bueno, chicos, les mando un besazo gigante. Muchísimas gracias por estar acá. Me encantó volver a hacerlo. Luciano, se consiguen buenos activos. Mañana vuelvo a estar en vivo, si les parece. Sí se consiguen buenos activos y yo en eso les voy a ayudar. Es más, voy a arrancar haciéndome acá, en toda esta zona. Bueno, voy a hacer todo, pero enfocándome más en las arruguitas del área que tenemos acá. Y ahí voy a hablar un montón también de activos. Ya hoy, en el comienzo de este video, les tiré un montón de activos que tienen que buscar en las cosas que ustedes quieren usar. Me río porque después no te vayan más. Pero mañana estamos en vivo de nuevo, ¿les parece? Tiene que ser medio tarde porque es el cumpleaños de mi sobrino, pero es tempranito. Así que a esta hora yo ya estoy acá o antes también ya estoy acá. Bueno, mañana arreglamos, ¿sí? Les mando... ¡Ay! Vale, me tengo que ir en algún momento de mi vida porque tengo sed. Y no tengo mate. Yo vivo tomando mate y no tengo mate, no tengo agua, nada. Así que bueno, les mando un besazo. Los quiero un montón. Les agradezco muchísimo que estén ahí. Y mañana seguimos, ¿sí? Anótense las preguntas que tengan. Así mañana arrancamos ya y vamos respondiendo todo. Bueno, los quiero mucho. Cuídense.